soy el coordinador del Comité de Política Pública de Prácticas Parentales y Crianza sin Violencia del Colegio Colombiano de Psicólogos de este país. Pero además soy hijo de padres separados. A los 6 años mis papás se divorciaron y me fui a vivir con mi abuela materna y mis tíos maternos. Por supuesto, mis papás siempre estuvieron en mi crianza presentes, en mi educación, tan presentes y tan involucrados que de vez en cuando me pegaban. Mi abuela me pegaba, mis tíos me pegaban. Ah, y no me pasó nada. A mí también me pegaron y no me pasó nada. Eh, todos ellos me pegaron y estoy absolutamente seguro de que ninguno de ellos me pegó porque fuera una mala persona o porque tuviera algo malo en su interior o en su cabeza. Estoy seguro de que todos me pegaron con la convicción de que seguramente a través de esa forma de corregirme y de educarme, iban a lograr que yo me convirtiera en el hombre del cual hoy en día ellos se sienten orgullosos. A mí también me pegaron y no me pasó nada. Jamás he pisado una cárcel. Trabajo con mucho esfuerzo y mucha honestidad. Mi esposa se siente amada y respetada y sobre todo no maltrato a mi hijo. A mí me pegaron y no me pasó nada. Hace 3 meses, mi esposa salió a jugar al parque con mi hijo Emilio. Y cuando volvió a la casa, me contó que un adulto, un hombre, los agredió físicamente. Y la primera respuesta que yo le di a mi esposa cuando me contó esa historia fue: gracias a Dios yo no estaba ahí, porque si yo hubiera estado ahí, seguramente uno de los dos, el tipo o yo, hoy no estaría contando el cuento. ¿Lo notan? A mí me pegaron y sí me pasó algo. Y algo muy grave. Normalicé la violencia como una forma de actuar. Normalicé la violencia como una manera primordial de responder. Normalicé la violencia como una forma de responder cuando no estoy de acuerdo. Si por estas razones de crianza y educación yo normalicé la violencia y hace parte de mi ADN cultural, ¿por qué yo no le pego a mi hijo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro criar sin violencia? Hoy les voy a contar 3 razones por las cuales yo no maltrato a mi hijo. Primera, una razón personal. Soy psicólogo, pero ser psicólogo no es solamente ser psicólogo, sino que me ha enseñado 2 cosas fundamentales. Una, las causas del comportamiento no están adentro de las personas. Las causas del comportamiento no están adentro de los niños, ni en sus cabezas, ni en sus corazones. Cuando mi hijo hace algo que a mí me parece mal, o cuando mi hijo hace algo que a otro le parece mal, lo último lo que yo pienso es que algo le falla por dentro. Lo último que yo creo es que él tenga algún problema por dentro que lo lleve a comportarse de esa manera. Lo primero que yo pienso es en encontrar en su entorno y en su contexto, en su historia reciente o pasada, ¿qué le pasó? Si mi hijo llora, grita, patalea, es porque le pasó algo. Como lo digo yo en mis clases de psicología, los locos no existen. Todos actuamos porque tenemos algunas razones para hacerlo. Entonces, por supuesto, mi papel como papá cambia. Ya no se trata de quitarle el gadejo al niño para que no me moleste. Se trata fundamentalmente de entender por qué hace lo que hace. Y entonces, para poder entender por qué mi hijo hace lo que hace, por qué grita, por qué llora, por qué patalea, necesito conocerlo. Y para conocerlo necesito dejarlo ser. Necesito dejarlo aparecer.
Y entonces, una de las cosas que más me ha liberado a mí en la vida, sobre todo como papá, es justamente decirle adiós al control, adiós a la intención de controlar el comportamiento de mi hijo. Ya no es un objetivo en mi vida. Y ustedes no saben la carga que se quita uno de encima cuando deja de intentar controlar el comportamiento de los hijos. Segundo, como soy psicólogo, sé que el castigo como una forma de control es una trampa peligrosísima. ¿Por qué? Porque es efectivo, pero es mentirosamente efectivo. Resulta que el castigo, para ser efectivo, requiere una intensidad alta o por lo menos creciente. Si yo le voy a pegar a un niño, la primera vez tendrá que ser suavecito, pero en la medida en que el niño va creciendo, esa intensidad tiene que crecer con él y en cualquier momento ya no me di cuenta cómo terminé haciendo cosas que ustedes saben que son extraordinariamente absurdas en el contexto de la crianza, ¿no? Pero además porque el castigo enseña fundamentalmente, y lo sabemos todos los colombianos, el castigo nos enseña no a hacer lo correcto, nos enseña a evitar el castigo, nos enseña a buscar la manera de que no nos castiguen, lo que la gente llama en los niños las mentiras, por ejemplo, ¿no? Los niños cuando se sienten castigados y amenazados pues buscan protegerse. Y entonces el niño aprende, y como todos los colombianos hemos aprendido a evitar el castigo. Cuando castigamos o tratamos de castigar a un delincuente para que deje de delinquir, pues el tipo no deja de delinquir, lo que hace es buscar otras maneras para que no lo agarren. El castigo es tremendamente mentiroso. Y en mi caso particular, soy psicólogo y como soy psicólogo, pues sé muchas herramientas distintas. Y como tengo muchas herramientas distintas, la pregunta con mi hijo es, ¿y si el castigo no es necesario porque tengo otras herramientas, entonces ¿por qué lo voy a usar? Si es que no es necesario. Segunda razón, una razón familiar. Esa abuela maravillosa, a la que quiero y extraño todos los días, pero ya se me fue, esos tíos maravillosos, esos papás presentes siempre, no solamente me pegaron, sino que con otras estrategias y de otras maneras me inculcaron valores, en los que yo reconozco particularmente hoy en día tres. Uno, el amor incondicional por la familia y por los hijos. Dos, el valor del trabajo duro. Y tres, la responsabilidad. Mi abuela me decía, usted se mete a hacer algo, pues responda. Y yo lo pienso todos los días con mi hijo, ¿no? O sea, yo me puse a tener un hijo, pues responda. Mi hijo está enfermo a las 3 de la mañana y me toca levantarme, pues responda. ¿Sí? Mi hijo me demanda, me requiere y yo tengo que trabajar, de malas, responda. O sea, mi hijo no pidió venir al mundo, fue mi decisión. Responda. Pero no solo los valores y mi familia. Tengo una esposa maravillosa. Tengo un gran equipo. Mi esposa es mi compañera de vida. Hacemos juntos la vida. ¿Mm? Y eso tiene una implicación muy importante para la crianza, y es que en nuestra casa ya no es la paternidad y la maternidad, es la parentalidad. Es un trabajo en equipo. Y es un trabajo duro y con responsabilidad y continuo. Y el hecho de que sea continuo nos permite ser empáticos. Y entonces yo sé lo que es tener las labores del hogar 24/7 con el niño al lado mientras mi esposa trabaja y viceversa. Ella sabe lo que es estar sola en la casa con el niño mientras yo trabajo. Lo sabemos y podemos ser empáticos. Somos excelentes para hacernos relevos. Cada uno sabe cuándo el otro se está emberracando y puede ir a relevarlo y puede ir a ayudarlo y apoyarlo. Eso es un gran equipo. Pero además, mi esposa no me obligó a ser papá. No me presionó y no me impuso ser papá. Pero además, mi esposa no me reemplazó por mi suegra y no me reemplazó por mi mamá. Mi esposa no me excluyó de mi propio proceso. Mi esposa me dejó ser papá. Mi esposa me dejó participar de la conexión con mi hijo y me dejó hacer un vínculo con mi hijo. Tercera razón, una razón social. Tengo trabajo.
tengo trabajo. Y en mi trabajo además, trabajo afortunadamente en instituciones que tienen unas dinámicas bastante solidarias con la familia y con la parentalidad, afortunadamente. Pero no solamente eso, sino que gracias a ese trabajo nosotros tenemos techo, comida, el servicio de salud y el servicio de educación que nosotros hemos preferido para nuestro hijo. Mi esposa y yo venimos de unas familias con escasos recursos. Ambos sabemos lo que es ver en los ojos de la mamá de uno cuando le va a pegar la frustración, porque resulta que uno no quiere comer de lo único que hay, o porque resulta que uno botó los útiles escolares. Nosotros sabemos cómo es eso y entendemos los esfuerzos de la gente que nos precedió y que estuvo antes de nosotros. Y gracias a ellos, a los abuelos, a los papás, hemos logrado condiciones más amables para poder ejercer una crianza respetuosa. Un bono, además de estas tres razones. Mi hijo no es solo bautista, mi hijo es autista. Ahí está mi hijo, con su Spider-Man pequeñito. Mi hijo me ha enseñado a ser papá. Él, por encima de cualquier universidad y cualquier academia, me ha enseñado a ser papá. Él, y cuando quieran hablamos de inclusión, llegó para mostrarme cuántas cosas están funcionando mal en el mundo. Llegó para mostrarme cuántas creencias equivocadas tenía yo, como papá y como persona y como ciudadano. Llegó para curarme del autoritarismo. Él me ha demostrado que su papá está equivocado. Él me ha demostrado que su papá no es infalible. Pero además, llegó para hacerme real un compromiso de vida y los estudiantes de mis cursos no me dejarán mentir. Antes de que yo fuera papá, yo les decía, cuando hablaba de psicopatologías y de enfermedades mentales, yo les decía, si yo algún día llego a ser papá y mi hijo llegara a tener alguna enfermedad mental, yo creo que no es correcto ajustar a mi hijo a las formas de discriminación y de maltrato social para las personas que tienen este tipo de condiciones. Por lo tanto, yo no voy a ajustar a mi hijo a ese mundo. Yo voy a cambiarle el mundo a mi hijo. La semana pasada, hablando con el neurólogo de mi hijo, él me dijo una frase que me quedó marcada porque es una convicción que yo tengo desde hace mucho tiempo, pero la puso en palabras y fue: si Emilio no se ajusta al mundo, el mundo lo va a masacrar. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que el problema es de mi hijo? ¿Ustedes creen que el problema está en la cabeza de mi hijo? Si somos una sociedad dispuesta a masacrar a un niño de 4 años porque no le pone cuidado a la gente y porque se la pasa jugando con sus muñequitos de miniatura, el problema no está en la cabeza de mi hijo. El problema está en la sociedad. Mi mamá me dijo hace 2 días que hablábamos del asunto, me dijo, amor, tú no puedes cambiar el mundo. ¿Y por qué no? Mi esposa me dice, Dios solo manda las batallas más duras a sus mejores guerreros, ¿no? Y mi compromiso de vida con Emilio es ese. Voy a dejar acá hasta la última gota de sudor para cambiar las cosas que yo considero que están mal. Pero hoy, aquí, y ante ustedes, por supuesto, y ante ustedes, por supuesto, quiero realizar un acto de honestidad. Con mis amigos, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo y sobre todo conmigo mismo. Yo no puedo solo. No puedo solo. A pesar de todas las fortunas que yo tengo, necesito de su ayuda. Pero además, no solo vengo a pedirles ayuda como el papá de Emilio, vengo a pedirles ayuda en nombre de todos los papás y de todas las mamás de este país, incluyendo los que están aquí presentes. Vengo a pedirles ayuda en nombre de los papás que no tienen trabajo, en nombre de los papás que están privados de la libertad,
en nombre de los papás o mamás que no tienen equipo o que fueron excluidos de su propio proceso, en nombre de los papás a cuyos hijos discriminan o discriminamos, a los hijos de los padres o madres migrantes o diversos. Incluso vengo a pedirles ayuda en nombre de todos los papás que no quieren cambiar sus formas de violencia, o incluso los que no saben cómo hacerlo. Vengo a pedirles que construyamos un país con herramientas, pero no con herramientas de vamos a hacer que los papás se regulen emocionalmente para no pegarle al niño, ¿no? Que aprenda a contar hasta 10 para no estrellarlo contra el piso. No. Vengo a pedirles un país con condiciones dignas, con condiciones estructurales y culturales, para que ese cuento de que tengo que contar hasta 10 para no estrellarlo contra el suelo nunca más sea una posibilidad. Vengo a pedirles a todos que no dejemos de trabajar y que no dejemos de trabajar por una nueva ciudadanía. Una ciudadanía en la que pegarle a un niño sea tan grave o más grave que pegarle a la mamá. Una nueva ciudadanía que no tenga, como en mi caso, normalizada la violencia como una forma pertinente de actuar en sociedad. Vengo a pedirles que cambiemos el mundo. Mírense, mírennos, no podemos ser inferiores al reto. Mi Emilio y todos los Emilios de este país nos lo demandan. Esto no nos puede quedar grande. Gracias.